Estoy bien contento porque vamos a empezar nuestro podcast. Este es el primer capítulo o el primer programa de nuestro podcast de Padres en Gestación y no podía empezarlo de mejor manera que con mi madrina de podcast, que es la doctora Andrea Barragán, que es pediatra y neonatóloga, y muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, doctor. Y sí vas a ser la madrina del podcast, así que cuando cumplamos nuestro primer aniversario vas a volver a estar aquí, y no quiere decir que antes no, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo ha estado, doctor? Qué bueno, ya sé que vienes de recibir un bebé. Cesárea, sí. Qué bueno. Pues vamos a hablar ahora de un tema que yo sé que a ti también te gusta como a mí, que es un tema bien interesante, muy padre, pero que sobre todo acerca información práctica y muy importante a la gente. De hecho, Andrea, la idea de este podcast es llevar información a la gente, es llevar información médica práctica, que saberla puede tener una repercusión positiva en sus vidas y no saberla puede tener una repercusión negativa en nuestras vidas, porque ahora con el tema que vamos a hablar hoy, resulta que no saber o no conocer sí daña, sí importa, ¿no? Como bien lo sabes. Y el tema es un tema hermoso que tiene algunos años de haberse puesto en auge en todo el mundo porque se fue descubriendo y entendiendo su importancia, que es la epigenética. Entonces, por muchos años pensábamos que los genes con los que nacemos ya los traemos, nos los dieron, con eso nos morimos y no tienen ningún cambio los genes, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ir platicando de que los genes ciertamente no cambian durante nuestra vida, pero lo que expresan los genes sí cambia durante nuestra vida. Entonces la epigenética es una palabra que a lo mejor suena como rimbombante o difícil, pero es una palabra que realmente es muy asimilable y que su significado es bien sencillo. Y es que los genes se expresan y hay cosas que pueden hacer que un mismo gen exprese algo o deje de expresarlo, ¿verdad? Entonces eso implica muchísimos cambios en la vida. En ginecología obstetricia específicamente, que es mi especialidad, no tiene muchos años que se empezó a hablar de epigenética como parte de nuestra función, de nuestro trabajo. Platícame de pediatría. ¿Cómo es en pediatría? ¿Se habla de epigenética? Las enfermedades genéticas o las malformaciones asociadas a alteraciones cromosómicas o genéticas en la pediatría pues son de siempre. Claro. Pero el concepto de epigenética ya es manejado de forma habitual o ¿cuál es el estatus? Realmente, como usted lo dice, doctor, la epigenética pues no es de años y años, es relativamente muy reciente. En la pediatría como tal vez no hay tanto auge todavía, pero en la neonatología eso sí ya está bien establecido y cada vez hablamos más de lo que es la epigenética, sobre todo por la repercusión a largo plazo que puede tener pues este tema, vaya, o sea, desde el nacimiento e incluso, como usted nos platicará, desde que estamos en gestación ya estamos ahí haciendo que se expresen o no se expresen ciertos genes, como bien lo platicó. En la neonatología específicamente es algo de suma importancia. ¿Por qué? Porque desde que nacemos, desde el momento del nacimiento ya, y lo que hagamos nosotros como neonatólogos al momento del nacimiento ya está influyendo, impactando en la vida de los bebés. Uh-huh. El hacer contacto materno, el lograr que el bebé coma estando en quirófano, orientar a las mamás en el tema de la lactancia. Sabemos que la lactancia materna va a ayudarnos a que se expresen o no se expresen ciertas enfermedades en un futuro, llámese obesidad, diabetes, hipertensión, y no hablar, como bien lo decía usted, de que ya nací con el gen de que toda mi familia tiene hipertensión y seguramente yo la voy a desarrollar. No, podemos prevenirlo actuando de una manera tan temprana como lo es el nacimiento. Entonces, sí, en la neonatología sí se habla un poco más, cada vez se habla más y más de este tema tan importante que es la epigenética. Entonces, creo que vamos bien en ese aspecto. Qué bueno. Y entonces ya es algo que se maneja en general en pediatría. Pues qué bueno. Para ponerlo como contexto, en el 2003 se publicó ya completo el resultado del proyecto Genoma Humano,
¿verdad? Que un consorcio internacional durante muchos años hizo un estudio de los genes humanos. Entonces llegaron a muchas conclusiones que revolucionaron la medicina, la verdad, y que ha impactado en la vida cotidiana de todos. Y muchas veces no lo sabemos, no nos damos cuenta. Por eso es importante conocer estos datos. Pero el proyecto Genoma Humano determinó exactamente cuántos genes, o no sé si exactamente, pero se supone que sí, cuántos genes tenemos y cómo están compuestos los genes. Entonces, de ahí se ha arrojado mucha información bien valiosa. Entonces, una de las cosas importantes que hay que saber es que tú y yo, Leo, que está aquí en los controles afuera, y tus pacientes y todos tenemos los mismos genes. Y eso es una cosa que como que no lo asimilamos o no sabíamos, ¿no? Pero todos nosotros tenemos los mismos genes, porque si no tuviéramos los mismos genes no seríamos humanos. O sea, tenemos genes de perro, de lagartija o de otra cosa. Entonces, tenemos los mismos genes y es bien interesante que han pasado, ¿cuántas generaciones crees que han pasado de humanos? Pues miles, ¿no? Miles y miles. Miles claro. Y miles de generaciones. Y seguimos caminando en dos pies, teniendo dos ojos, dos orejas, teniendo la capacidad de pensar, etc. Quiere decir que como especie no nos hemos modificado, a pesar de que han pasado tantos años, aunque sí se han modificado expresiones de genes, ¿verdad? Así es. Entonces, puede ser que a lo largo de los años o de los milenios, los grupos humanos hayan cambiado sus colores de piel o sus estaturas, etcétera, pero seguimos con el mismo paquete de genes. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que tenemos los mismos genes, podemos tener adaptaciones físicas que son muy lentas, ¿no? Que duran miles de años en hacerse o en notarse, pero que el paquete básico no cambia. Entonces, lo que cambia es como si fuera un libro. Yo estaba viendo un ejemplo bien bonito del Quijote, de que puedes tener 2 libros del Quijote y si lees cualquiera de los 2 te sabes la historia del Quijote, ¿no? Pero en uno la pasta es gruesa, en otro la pasta es blanda, uno tiene las letras de un tamaño de una forma y otro de otra, algunas expresiones le ponen comas o a otras no. Entonces, puedes ver los libros y aparentemente son totalmente diferentes hasta que ya lees que dice el Quijote, porque las pastas son bien distintas. Entonces, como decían antes, los genes son el libro de la vida, pero le faltaban puntos y comas. Entonces, ahora sabemos que cambiando los puntos y los comas se expresa diferente. Te voy a platicar una cosa que a mí me da risa, que es un chiste viejo, pero que aplica muy bien aquí. Es cuando un matrimonio ahí se despierta en la mañana en la cama y el esposo le dice, ¿cómo amaneciste? Y es diferente si le pone acento y dice, ¿cómo amaneciste? O ¿cómo amaneciste? Entonces, las mismas 2 palabras pueden hacer expresiones muy diferentes. Así es con los genes. Entonces, bueno, en lugar de que yo lo ponga, tú platícanos de gemelos. Para empezar a asimilar bien lo que es la epigenética. ¿Qué pasa cuando nacen 2 gemelos idénticos, que tú recibes 2 gemelos idénticos? ¿En algún punto tú ves que empieza a haber diferencias entre ellos o desde que nacen? Literalmente, desde que nacen hay diferencias. O sea, es básicamente imposible que sean 2 seres humanos exactamente iguales. Aunque genéticamente sean Aunque iguales. Genéticamente estén con la misma carga. Uh-huh. Pero desde el momento del nacimiento, aunque sean mismas semanas de gestación, mismo papá, mismo mamá, a lo mejor va a haber un recién nacido que desde que nace, a los días nos damos cuenta que trae alergia a algún componente de la alimentación, leche materna, fórmula, lo que sea. Y el otro va perfecto con su alimentación. Entonces, desde que nacen ya están muy marcadas las diferencias que pueden llegar a expresar, aunque nosotros físicamente los podamos ver idénticos. Las enfermedades que expresan también no porque un gemelo sea asmático, quiere decir que el gemelo 2 vaya a ser asmático también. Ahí van a influir pues diferentes, la alimentación que se le dio al bebé, a qué se estuvo expuesto este bebé y claro, la carga genética que como bien estamos platicando ya
ya la traen pues sí, que ya la traen ahí de fondo, dependiendo qué se vaya a expresar en cada recién nacido. Pero cada uno va a ir manifestando, vaya, diferentes cualidades que lo van a hacer, pues, peculiar y diferente a su hermano gemelo. Entonces, Sí, entonces quiere decir que estás poniendo un muy buen ejemplo de que el hecho de tener los genes iguales, porque tienen los genes iguales, claro, estamos hablando de gemelos idénticos. idénticos. Los que era un solo embrión y se partió en dos. No de los que son dos óvulos fecundados. Que compartieron placenta, compartieron ahí todo desde que se fecundaron. Sí, estos genéticamente iguales y después van a ser físicamente o emocionalmente diferentes, o en su salud van a haber grandes diferencias. Claro. Entonces, ese es un muy buen ejemplo de que los genes no determinan todo lo que sigue en la vida, ¿verdad? Y que se puede modificar. Me hiciste pensar ahorita que dijiste eso, en que las famosas enfermedades hereditarias, no sé si la mayoría, pero yo creo que sí, la mayoría de las enfermedades hereditarias, y yo quiero decir entre comillas hereditarias, no se heredan. O sea, una persona tiene diabetes y dice, no, pues que yo la heredé de mi papá porque mi papá tuvo diabetes. Pues sí, pero naciste sin diabetes. Entonces, claro. si una persona diabética tiene un hijo, el hijo nace sin diabetes y pasa 20, 30, 40 años sin diabetes. Y si de repente a los 45 años tiene diabetes, ¿la heredó? ¿Tú qué dices? ¿La heredó o qué es lo que pasó? La expresó. Yo podría decir que la expresó. ¿Por qué? Probablemente sí. Ahí tenía un gen que tenía una banderita de, oye, toda tu familia ha tenido diabetes, cuídate. Tú no la tienes, cuídate. Aquí va a depender, obviamente, de cómo nosotros en nuestra vida actuamos y hacemos las cosas, y de nosotros dependerá si se expresa o no esa enfermedad. Obviamente aclarando que no todas, o sea, si hay enfermedades que se van a expresar, hayas hecho a lo mejor lo que hayas hecho, pero sí hay manera de retardarla o que no se exprese de una manera tan abrupta, por decirlo de alguna manera. Entonces sí depende de nuestro actuar en el camino, de si hacemos que esa hipertensión, diabetes se exprese o no se exprese. No, pongo un ejemplo muy claro. En mi familia, por parte de mi mamá, todos presión alta y diabetes. Todos así, hermanas, tíos. Mi familia es muy saludable. Come bien, hace ejercicio, y la única que no tiene diabetes es mi mamá. Así, y ni presión alta. Entonces sí está a lo mejor esa carga, pero la expresión va a ser muy diferente, que justo es de lo que estamos hablando, de la epigenética. Ya va a depender de muchos factores si logramos que se exprese o si logramos mantenerla ahí guardadita esa enfermedad en la que nos refugiamos diciendo, no, es que mi familia lo tuvo, es que mi mamá lo tuvo, pues probablemente por eso yo también tuve la enfermedad. Entonces sí va a depender de muchos factores, que es como vamos a estar comentando ahorita, si expresamos o no algunos tipos de enfermedades. Claro, hay otras que no, ¿verdad? Pero incluso, ¿qué tan importante es esto de la expresión? Que hablemos un poquito de la leucemia, hablando ya en mi rama, leucemia en los niños. También ya se ha descubierto, epigenéticamente hablando, que hay factores que nos van a proteger de la leucemia, cuando previamente creíamos de que no, pues ya. O sea, si tienen los factores de riesgo más la carga genética, en su familia ha habido muchos cáncer, pues por eso, leucemia. Y no, ya incluso como hasta la alimentación te puede proteger de este tipo de enfermedades. Regresando a la lactancia materna, ¿qué tan importante será que alimentar de manera exclusiva con lactancia materna, exclusiva hasta los 6 meses, y después de los 6 meses pues ya con alimentación complementaria, pero que sigamos sin introducir algún tipo de fórmula láctea, te protege y disminuye el riesgo de expresar leucemia o de que tu niño tenga leucemia en su infancia? O sea, ¿qué tan importante es este tipo de, pues, de calidad de vida, de calidad de alimentación? Aparte, pues que la leche humana sabemos que es un tejido vivo impresionante, que desde ahí tenemos nosotros el poder de proteger, a lo mejor no al 100%, pero sí de manera muy importante, y ayudar a que nuestro bebé pues no desarrolle ciertas enfermedades. Sí, y entonces hay cosas que hacen que cambie la expresión de los genes, porque tenemos rato hablando de que los genes se pueden expresar de una forma o de otra, el mismo gen. Entonces, por ejemplo, un gen que produce
colágena, el gen que le dice a las células, tú haz colágena, y tenemos cierto estado de colágeno en nuestra piel, de elasticidad, etcétera, ¿no? De repente empieza a dejar de producirla. Hay unos cambios que son naturales por el envejecimiento y que son inevitables, pero se pueden acelerar o se pueden retardar, ¿no? Entonces, diciéndole a la célula, síguela produciendo. O bien, hacemos cosas involuntariamente o inconscientemente que le dicen a la célula, ya no la produzcas, y se va acabando la piel más rápido, por decir un ejemplo así muy, muy general, ¿no? Pero, ¿qué es lo que, al menos en tu área, tienes bien identificado como factores epigenéticos? ¿Qué es lo que uno puede consumir o hacer para que algo bueno se deje de expresar y se convierta en malo en nuestros genes, o que algo malo se deje de expresar y ya se revierta? Porque esto es una cosa muy importante. Yo ahorita voy a platicarte algo de durante el embarazo, pero cuando uno toma ciertos hábitos negativos que empiezan a dar consecuencias epigenéticas, la mayoría de ellos, si no es que todos, se pueden revertir, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son en pediatría factores que tú identificas, sean de alimentación o no, pero que dices, esto sí influye en la expresión génica? ¿Qué punto tan importante? Alimentación. Ya se ha visto, por ejemplo, en el autismo. Uh-huh. Hay niños que vienen con neurólogos, y que no les encuentran, y que si autismo, que no. Y ya cuando nos vamos a una evaluación un poquito más profunda y vemos los hábitos alimenticios de ese niño, a veces con cambiarlos el tipo de alimentación, uh-huh, ven una mejoría, uh-huh, los padres muy impresionante. Ya por eso hasta hay de que las dietas y que... Porque sí influye mucho la alimentación, el tener una alimentación obviamente balanceada, grasas saturadas que ahorita... Y súper saturadas uh-huh, que actualmente consumimos, que los niños consumen. Sí se ha visto evidentemente una mejoría en estos niños, por ejemplo, con autismo, donde mejoran los hábitos de alimentación, llevan una dieta pues más saludable, lo que ya sabemos, el agua es súper importante. Y esto hace que el comportamiento del niño mejore, solo con el hecho de cambiar la dieta. Incluso crisis convulsivas. Sabemos que hay dietas que nos pueden ayudar a mejorar este tipo de padecimientos. Entonces sí, la alimentación es algo súper importante, como bien les decía, pues la lactancia materna. Y no decir, ay no, yo le di un mes de lactancia materna a mi bebé, ya lo protegí contra la diabetes, contra la presión alta, contra la leucemia. No, o sea, son hábitos que tienen que quedar de por vida, les digo yo a mis pacientes. De nada me sirve a mí que 6 meses de lactancia exclusiva, le di de comer súper bien, no probó dulces hasta los 2 años, pero a partir de los 2 años se tomó una coca diaria. O sea, es mantenerlos, vaya, uh-huh, porque no quiere decir que se van a eliminar esos genes. Ahí uh-huh, se mantienen, pero los mantenemos, su expresión la mantenemos apagada, por decirlo uh-huh, de alguna manera. Sí. Y al momento... Ahí están. Necesitamos mantener esa calidad. Descuídate poquito y... Exactamente. Descuídate y aquí estoy para... Uh-huh. Si ya tenemos esa carga, pues yo en cualquier momento hago también mi trabajo. Entonces sí, alimentación muy importante. Obviamente, pues tener una buena calidad de vida, hacer ejercicio, pero yo creo que básicamente, bueno, en el área en la que yo me encuentro, la alimentación es como bien... Y otros factores, por ejemplo, bueno, ahorita te pregunto de otros factores, pero me vino a la mente la pregunta, ¿qué es más común para ti como pediatra o en general para los pediatras? Ver que cuando un niño tiene una necesidad especial, aunque debería ser para todos los niños, pero vamos a suponer que es un niño obesito. Ok. ¿Sí? O incluso hasta con diabetes tipo 1, pero vamos a dejarlo en obeso, no tiene diabetes, pero que requiere esos cambios que acabas de mencionar en sus hábitos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es más común, así real, la neta, qué es más común? Que tú veas que la familia cambió sus hábitos para el bebé o que el bebé tuvo que amolarse y quedarse con los hábitos de la familia. La neta. Sí.
se amuelan y quedan con los hábitos de la familia. Es muy raro. No puedo decir que, no pasa, no. Pero claro que hay mamás y papás súper dedicados y cumplidos, pero realmente, desgraciadamente, no pasa así. O sea, incluso bebés que ya 1 año y medio y no caminan y tú, pues, ¿qué onda? Pero súper gorditos. Y que ya, que tú vas trabajando con los papás desde antes de que, oiga, está pasado de peso, necesito que me lo lleve al nutriólogo, necesitamos que cambiemos el estilo de vida, y no pasa. O sea, desgraciadamente, no, hasta que ven un problema ya muy serio. Ya cuando es muy tarde para revertirlo, es cuando empiezan a hacer cambios. Sí, pero sí es resolver un problema de salud. Exacto. Porque ya tiene un problema de salud. Exactamente. Fíjate, un ejemplo que a mí me marcó mucho cuando lo entendí hace ya años, ¿no? Cuando yo empezaba a entender epigenética hace algunos años. Y es esto, que yo lo veía como todos los ginecólogos lo vemos, pero no lo había visto desde ese punto de vista. Una niña que nace de peso normal, 3 kilos. Y promedio. Sí, 2,800, 3 kilos, una niña normalita que nace sana y que va al kinder, y yo digo que es como una lagartijita y flaquita, corre, sana, normal en el kinder y luego en la primaria, todo bien. Pero por sus hábitos y lo que sea, vaya engordando. Total que cuando tiene 35 años es una mujer obesa mórbida, ¿vale? Claro que hay esos casos, y de hombres también los hay, no es que los hombres no se embarazan, por eso voy a hablar de mujer. Entonces, una mujer que nació flaquita, o normal pues, pero que fue una niña flaquita porque corría mucho, hacía ejercicio, etc. Y a lo largo de su vida se hizo obesa, entonces se embaraza siendo obesa mórbida, con un índice de masa corporal alto de obesa. Y uno ve su fisonomía pues de mujer obesa, ¿sí? Su papadita, así bien obesita. Se embaraza y su niño nace obeso, nace ya con genes de obeso. O sea, sus genes son los genes de un obeso. Y cuando esa niña que nació obesa, nació de 4,5 kilos, y metabólicamente ustedes ven que hay muchos datos de alarma, etcétera. Y esa niña nació obesa, con sus genes de obesa, toda su vida va a ser obesa y va a tener niños obesos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con los genes? Entonces, no es que hayan cambiado los genes. La mamá, que fue una niña chiquita, flaquita, le heredó a su hijo genes de obeso, aunque tiene los mismos genes que tenía ella, pero le cambió las llavecitas, por decir así, que hay unos como seguritos biológicos que pudiéramos, bueno, no me gusta decir muchos nombres técnicos, pero histonas que hacen que se expresen unas partes de los genes y otras no. Entonces ya le heredó esos genes con la expresión de obeso, y ese ya es un obeso genético, por decir así, aunque su mamá no lo era. O sea, le dio ese regalo, se oye cruel, pero también es cruel hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, a veces las pacientes no saben eso, que al embarazarse obesas y seguir obesas durante el embarazo, le están haciendo que su hijo sea genéticamente obeso. Y eso marca todo el resto de su vida en cuestión de salud. Bueno, y hasta emocionalmente, ¿no? Porque no es lo mismo estar en el kinder siendo flaquito que gordito. ¿Aquí qué, perdón? Aquí hay un punto bien importante. Hace no mucho leí un artículo que pues todavía ahí me quedó la duda, ¿verdad? Pero donde decía que sí, justo hablando de una mamá obesa, la lactancia materna que va a proteger contra obesidad, diabetes, pero bien importante, aquí, por ejemplo, si esa mamá durante su periodo de lactancia sigue llevando unos hábitos alimenticios pues no favorables, ahí también ya entra y si epigenéticamente ya estamos cambiando esas expresiones, o sea, tampoco qué tan funcional sería que siguiéramos con lactancia materna. Claro que siempre va a ser mejor que la fórmula, pero que con la mamá con los mismos malos hábitos de previo a que tuviera su bebé. Entonces aquí también ya entra en discusión lo que antes era, no, pues aunque la mamá esté súper obesa,
Lactancia, sí, o sea, sí seguimos prefiriendo la lactancia, pero ya por la epigenética de qué tanto repercute en ese niño si la mamá no tiene cambios, pues vaya, desde su alimentación, como bien hablamos, que ya están actuando toda esa información en las células. Entonces, si la mamá sigue con muy mala calidad en su alimentación y da esa lactancia materna, no quiere decir que porque sea lactancia ya me va a proteger contra la leucemia, ¿no? O sea, tiene que dar un buen alimento a su bebé para que le ayude a regular esas expresiones en los genes. No nada más se trata de dar lactancia así como así y ya, ¿no? O sea, es dar una buena calidad de alimento, vaya. Por ejemplo, ese shift que se hace, ese así cambio o el clic de comprender algo. Siempre estamos acostumbrados a decir como eso que estás diciendo, no, pues come algo bueno para que tu bebé tenga bien sus defensas, claro. Dicho así muy callejeramente, ¿no? Entonces, como que uno no lo aterrizaba en los genes para nada, pero el decir para que tenga buenas defensas, para que tenga anticuerpos, ¿qué tanta proporción de esas famosas defensas en un recién nacido o de esos anticuerpos, por decirlo así, en un recién nacido, son transmitidos como tal en la leche? Tengo el anticuerpo y se lo paso al bebé. ¿Y qué tantos proporción de esas defensas del bebé no es que se los pasó a la mamá como anticuerpos, sino que le dio el contexto metabólico para que sus genes lo hagan? Esos anticuerpos, no sé si me explico. Una cosa es pasarle la inmunidad directamente como una vacuna o algo así, y otra es pasarle la materia prima para que ese bebé le esté diciendo a sus genes, produce estos anticuerpos. Pero de repente empieza a darle Coca-Cola o papas de McDonald's o cosas así, y se va a bloquear esa expresión genética. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tanto proporción, esto realmente no lo sé, es inmunidad que le pasa como inmunidad y qué tanto es inmunidad que le pasa como materia prima para que las haga? Pues realmente como inmunidad que te paso así literalmente directo, como sería en el caso de la lactancia, pues es durante la alimentación, porque sabemos que la leche incluso cambia sus características durante la lactancia. Pero desde que estamos en la panza, en la pancita de mamá, ya la inmunoglobulina G es la que más se pasa de la placenta al bebé. Entonces, el mayor porcentaje, sí, un porcentaje exacto sí no tengo el dato, pero sí la mayoría, son 9 meses que estamos en gestación. Entonces, en todos esos 9 meses, la inmunoglobulina G pasa, que es la que nos ayuda pues con nuestras defensas, está pasando durante todo este tiempo de gestación. Claro que ya al momento del nacimiento, pues se pasa la inmunoglobulina A, que son otro tipo de defensas que ahora sí nuestra mamá nos pasa directamente a través del alimento, incluso hasta el contacto materno ahí ya va haciendo que nuestra piel, nuestra flora intestinal, pues sí, toda nuestra flora buena, nuestras bacterias buenas empiecen a cambiar. Los famosos probióticos. Los famosos prebióticos y probióticos. Ya yo sí pienso, sí les puedo decir que la mayoría va a ser desde la pancita. O sea, todo el material ahí, las defensas, está pasando desde que estamos en gestación. Y ya hay otro porcentaje, claro, que lo vamos a transmitir de manera como adquirida, por decirlo de alguna manera, pero pues desde que estamos en gestación ya se está transmitiendo todo este material que vamos a acarrear con él a partir del nacimiento. Y uno de los factores epigenéticos bien conocidos, o sea, al decir factor epigenético es cosas que hacen que cambie la expresión de los genes, ¿verdad? Uno de los muy conocidos y estudiados son los carbohidratos refinados. Entonces, azúcares y harinas refinados. Lo que les encanta a los niños. Y a todos nos encanta. Y no solo nos encanta, son adictivos. Muy adictivos. Es una adicción orgánica la que hace los carbohidratos refinados, ¿no? Sensación de bienestar que ahí estamos a veces a medianoche abriendo puertas de refrigerador y todo, a ver qué nos comemos hasta... Yo tengo que reconocer que hasta tragos de miel a veces ahí, porque es una adicción y mientras uno no lo haga consciente... Justo eso era y se proponga romper esa adicción, porque los carbohidratos refinados son factores de cambio epigenético. Por eso una mujer obesa embarazada y que tiene resistencia a la insulina o que tiene
Diabetes gestacional. Bueno, incluso diabetes gestacional ya es más extremo. Pero aunque no tenga diabetes, el solo hecho de tener resistencia a la insulina o ser obesa ya hace que se le modifiquen los genes, la expresión de los genes, pues. Entonces, aparte de los carbohidratos refinados, hay muchos otros factores epigenéticos que actúan en cualquier momento de la vida, no nomás cuando están recién nacidos. Por ejemplo, hay cosas físicas como energía que también tienen su repercusión epigenética, como por ejemplo, si aquí en este lugar donde estamos o en la calle incluso, toda la energía que se está transmitiendo en celulares, en ondas de televisión, de radio, de satelitales, todo lo que hay, tuviera un color, yo creo que ahorita difícilmente te alcanzo a ver a ti. Arcoíris aquí. Sí, ¿verdad? Porque la energía está fluyendo en todos lados. Y ahora ya hay conocimiento que yo pues no soy especialista en eso, esas cuestiones físicas, pero pues leyendo uno, y es un tema muy interesante, pero sí hay efecto epigenético en la energía. Entonces, también lo hay ahora ya se conoce, por ejemplo, los psiquiatras trabajan mucho o están entendiendo y comprendiendo y aprovechando los conocimientos en epigenética, en psiquiatría, mucho. Yo tengo amigos psiquiatras que me platican que ahora ya se sabe y se entiende que la epigenética es bien importante en psiquiatría para desarrollo también de Alzheimer, de ciertos padecimientos de trastornos obsesivo-compulsivos, depresión, etcétera, ¿no? Entonces, no todos los factores epigenéticos son comidos. Exactamente, no solamente es alimentación. Pero creo que eso es bien importante, hacernos conscientes. Eso es lo que nos falta, ¿no? O sea, no decir, es que así es mi hijo porque así fue también su papá, y así fue su papá, y también el tío es así. No, o sea, hay manera de cambiarlo si incidimos en un buen momento, y sobre todo hacernos conscientes. No decir, es que ve cómo está la mamá gordita, pues obviamente el hijo también está gordito. No, o sea... Bueno, es que sí, pero porque comparten hábitos. Exactamente, comparten hábitos. También comparten genes, pero lo más importante, comparten hábitos, que de ahí depende si expresamos o no pues esas características. Sí, en una de las conclusiones que podemos tener es que nosotros no podemos elegir nuestros genes, pero sí podemos elegir cómo se expresen. Y fíjate que hay cosas genéticas que podemos cambiar durante 2 años, 3 años, que ahorita se están expresando. Eso es muy común, por ejemplo, en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, fíjate. Okay. Que son mujeres que no pueden bajar de peso, que subieron y que nos dicen a nosotros, literalmente, doctor, es que yo no como casi nada y no puedo bajar de peso. Pero lo que se tiene que cambiar es la expresión de los genes. Es una situación que uno lo ve como algo metabólico, como algo hormonal, pero y sí, claro que tiene ese componente, pero porque lo metabólico y lo hormonal repercute en la expresión genética, que a final de cuentas es lo que le dice a las células que hagan la expresión de los genes. Entonces, en lugar de querer bajar de peso de una manera más tradicional, diciendo, no, nada más voy a comer no voy a comer harina o pan. Voy a comer lechuga nada más. Sí, durante un mes y bajo 3 kilos. Ese es el efecto inmediato. Pero no se cambió la expresión de los genes, entonces va a seguir así. Y para que se cambie la expresión de los genes, definitivamente es posible, pero se necesitan algunos años. Puede ser que 1 año, 2 años, 3 años. Y si se es muy disciplinado, ya el gen cambió la orden que le está dando a sus células de grasa, a sus células glandulares que producen hormonas. Y entonces realmente hay un cambio genético que sabemos y entendemos que es epigenético. O sea, no cambió el orden en que están acomodadas las moléculas del gen, sino que esa molécula de gen ya no o ese segmento de gen ya no es el que se está expresando, sino otro. Sí, que le dices de manera inconsciente, a ver, guárdate. Sí. Tú en este cuerpo no tienes por qué estar, porque
llevamos una buena calidad de vida y lo dejamos guardadito ahí Sí. un buen rato. Sí, así es. Entonces, pues digo, aparte de que todos deberíamos entender que nuestra alimentación repercute en nuestra salud, pero es muy valioso y muy importante entender que repercute en la siguiente generación, ¿verdad? Hay el concepto de programación fetal, no sé si ustedes lo manejen mucho, de que por sus genes, el feto cuando está, desde que es embrión, desde que está empezando su nueva vida, ¿no? De bebecito de 5 o 6 semanas que es embrión, y durante todo el desarrollo fetal, ese bebé ya trae su carga genética que está diciendo cómo va a ser, ¿no? Que si va a ser color de ojos, color de piel, lo clásico, los clásicos ejemplos. Pero también está diciendo cómo va a ser su futuro en cuanto a posibilidad de tener cáncer de pulmón, de estómago, de mama. Eso también está en los genes. Y esos genes también se pueden contener para que no se expresen. Entonces ahora ya se sabe que el cáncer es, en general, ¿no? Habrá quien, especialistas en algo, que me digan, no, no lo puedes cambiar. Claro, sí. Pero en general sabemos que el cáncer es una combinación de carga genética con entorno que incluye ambiente, hábitos, etcétera. Y lo que pese más, ¿no? Cuando llega un momento en que ya esos hábitos no pudieron contener la expresión que ya tenía de predisposición genética y se expresa y tiene cáncer. Entonces, ese bebé no solamente está determinando su genética, cómo va a ser de color de ojos, de si va a tener pelo lacio chino, sino cómo va a ser su salud a futuro. Eso combinado con sus futuros hábitos. Entonces, a eso es lo que se le llama programación fetal. Pero, no más rapidito. Sí, no. Los hábitos de la mamá o el ambiente metabólico de la mamá puede que no sea muy favorable al bebé. Por ejemplo, si la mamá es obesa, con resistencia a la insulina, y de repente desarrolla diabetes gestacional y sigue tomando un litro de Coca-Cola diaria y 3 bolsas de Cheetos diarias, etcétera, el bebé va a empezar a tener que hacer cambios en su distribución de flujos sanguíneos a los órganos más importantes, vitales, para proteger su vida, como es el corazón, el cerebro, y probablemente descuidar o desviar esa circulación sanguínea, esa oxigenación y nutrición, por ejemplo, los huesos, y empezar a tener lo que llamamos retardo del crecimiento, deficiencia del crecimiento fetal. Y va a tener que, eso es lo que llamamos hacer una redistribución de su flujo sanguíneo, y eso es lo que se hace o llamamos reprogramación fetal. Porque tuvo que hacer ajustes, porque lo que metabólicamente tenía a su alcance no era lo ideal y tuvo que hacer ajustes para sobrevivir, pero esos ajustes no se quitan en cuanto nace, ya cambió, se reprogramó. Ya repercutió. Y eso es lo que llamamos programación fetal. Perdón, te interrumpí. Que justo, no, era un punto de que justamente lo que usted decía, de que esto es una mamá obesa, se quiere embarazar. Uh-huh. Sí, hay mamás que se ponen las pilas y se aplican y bajan, no sé, 10, 15 kilos antes de embarazarse y logran el embarazo. Pero después de eso, ¡pum!, otra vez regresan a lo mismo. Justo es lo que hablábamos ahorita, o sea, no se trata de me voy a programar para mi embarazo, bajo de peso y sigo con los mismos hábitos. O sea, no, esto es algo de tiempo, de años incluso. Entonces, creo que si todos fuéramos conscientes y sobre todo aquellas personas, parejas que van a tener hijos, de lo importante que es y de que vamos a heredar, aparte de genes, heredamos hábitos, porque uh-huh, los niños lo que ven en su casa es lo que imitan, vaya. Yo creo que todos tendríamos una mejor calidad de vida, o sea, sí, totalmente diferente. Porque sí, nada nos sirve tener buena salud durante los 9 meses o póngale un año antes de embarazarnos y regresar a lo mismo, aunque a lo mejor ya esa información fue un poquito diferente, esa programación y el embarazo todo cursó bien, porque pues no hubo necesidad de que hubiera redistribución de flujo ni nada. Sí, a lo mejor en el momento pues nos ayuda,
pero pues a largo plazo, evidentemente no, o sea, vamos a llegar a lo mismo. Sí, claro que está bien, un nacimiento y un embarazo bien controladito es lo que todos queremos, pero hay que tener un cambio de vida, vaya, Sí. permanente. Sí, pues, sí, a mí me da mucho la atención cómo las mujeres cuando van a la primera consulta y uno les pregunta que si fuman, dicen, fumaba doctor, pero en cuanto Exacto. supe que estaba embarazada ya dejé de fumar. Ah, ok. Y sí, dejan de fumar. Y fíjate, una persona, hombre o mujer, durante su vida que fuma, pues sabemos bien que es difícil, es un hábito muy difícil de dejar, ¿no? Yo nunca he fumado, pero pues, lo veo y lo entiendo, ¿no? Que es algo difícil de tomar la decisión y hacerla. No es sencillo. Pero el embarazo es algo que hace que las mujeres, así de un día para otro, dejen de fumar. Dejan de fumar. E incluso hasta los hombres, también. O sea, un también, poco más difícil, pero okay, también. Te lo valgo. Pero así de fácil es que después vuelvan a fumar. Entonces, y nos lo dicen, no, yo siempre que me embarazo dejo de fumar en mis embarazos, así como que ya estoy palomeado de ese tema. Yo me embarazo y dejo de fumar. Sí, como si fuera de que ya deje, sí, pues sí te va a ayudar durante, pero ya traes una programación de fondo, o sea, de nada nos sirve de que me doy cuenta a las 4 semanas que estoy embarazada, dejo el cigarrillo. Y toda la acumulación anterior. Y cambios en la circulación y todo. Exactamente. ¿Sí? Oye, sí, hasta las pantallas. ¿Tú crees que, a lo mejor aquí vamos a especular un poco, pero tú crees que tener 10 horas una pantalla luminosa a 10 centímetros de la cara no tenga repercusiones epigenéticas? Claro que sí va a tener repercusiones epigenéticas. Bueno, sabemos bien que un niño que dura 10 horas en pantalla va a ser más obeso y decimos, sí, pues porque está nada más viendo la tele y no juega, no corre, no hace alguna otra actividad. Sí, obviamente eso es algo muy importante, pero también estoy segura, como dice usted, vamos a especular, pero seguramente va a haber cambios, o sea, también es una adicción realmente estar en las pantallas. Ahorita vemos a los niños que literalmente pueden durar, qué controvertido, pero pueden durar 2-3 horas viendo en una televisión cómo juega otro niño, en vez de ser ellos los que están jugando a escondite. No, o sea, y yo lo veo con mis sobrinos, primitos, que están viendo en la tele cómo juegan otros niños y no son ellos los que están haciendo esa actividad. Entonces, creo que también especulación, o sea, sí va a haber cambios, hay ciertas, pues, cambios que se van produciendo y que también genera una adicción, tan solo el celular. Sí. Ya no podemos vivir sin el celular, o sea, son adicciones que se van generando y que a largo plazo van haciendo que cambie nuestro estilo de vida. ¿Sabes en cuántos años un grupo, una comunidad humana que como comunidad migra a un lugar donde es diferente la exposición al sol, temperatura, vegetación, etcétera? ¿En cuántos años le cambia el color de piel? Claro que eso es, ahí sí me puse a estudiar, ¿verdad? No lo sabía, pero... Yo tampoco lo sé. En 2500 años. Uf. O sea, un blanco se hace negro en 2500 años y un negro se hace blanco en 2500 años de estar expuesto a la misma condición de luz, etcétera. Qué curioso, ¿no? O al menos 100 generaciones. Eso son cosas que ya están bien estudiadas por la gente que se dedica a eso, ¿no? Entonces, esto del celular y de las pantallas, claro que va a tener repercusión en nuestro fenotipo. En nuestra composición. Sí, física y los órganos de los sentidos y todo. Va a tener una adaptación a eso dentro de 100 generaciones. ¿Qué cosa? Entonces, ahora... y otra cosa que es muy importante de mencionar en los factores epigenéticos son los micronutrientes, ¿verdad? Claro. Porque la escasez o deficiencia de algunos micronutrientes puede hacer que un gen bueno se deje de expresar y se exprese ya como algo negativo. Con micronutrientes entendemos algunos minerales, algunas vitaminas. La vitamina D, por ejemplo. Aminoácidos, sí. Cada vez se le encuentran muchísimos más beneficios. Incluso hasta en el asma puede repercutir la vitamina D. O sea, una vitamina... Hay gente que no se expone al sol, obviamente, y
sabemos que la vitamina D la producimos cuando estamos expuestos al sol. Es por eso, por ejemplo, en los recién nacidos es bien importante que estén suplementados con vitamina D, porque a un recién nacido no lo sacamos a que tome la luz del sol, ¿verdad? Entonces, actualmente hay estudios donde en el asma, o sea, en el asma te puede ayudar el hecho de tener una suficiente cantidad de vitamina D. Esto, pues ya los endocrinólogos tendrán más y los inmunólogos más información sobre el tema, pero, o sea, ¿qué tan importantes son los micronutrientes? Asma, enfermedad genética, que sabemos que hay una, bueno, genético y ambiental, ¿verdad? Pero sabemos que hay una carga genética importante en el asma, con buenos hábitos alimenticios, a lo mejor no que se controle del todo, pero tener una buena suplementación de vitamina D, la exposición a nuestros entornos, si cocinamos o no cocinamos con leña, o sea, cómo nos puede ayudar a reducir la expresión o los ataques de asma, las crisis asmáticas, o sea, una vitamina tan simple como lo es la vitamina D3 específicamente. Ok, y otro factor epigenético son la microbiota, que es súper importante también, ¿no? Cómo interactúa nutrición con microorganismos normales. Y cómo se ha visto incluso cómo la microbiota cambia dependiendo de nuestra alimentación. O sea, como muchas cosas terminan repercutiendo en la alimentación que llevamos nosotros los humanos, ¿no? O sea, cómo se ha visto que la flora intestinal, microbiota, microbioma incluso, cambia si estás alimentado con lactancia exclusiva, hablando otra vez, regresándome a mi tema que son los neonatos, a cómo cambia si están alimentados con fórmulas. O sea, cambia totalmente. Absolutamente. Enterocolitis, en caso de recién nacidos prematuros, que los tenemos que dejar internados. ¿Cómo se ha visto enterocolitis hablando que es la inflamación de los intestinos que no aceptan bien los alimentos, la lechita? ¿Cómo se ha visto que leche materna disminuye en una cantidad impresionante el riesgo de enterocolitis a un bebé que le empezamos a dar fórmula? Hablando de un bebé internado específicamente. Entonces, vaya, o sea, ahora sí que la alimentación creo que es un punto muy, muy importante, y no alimentación de que mi niño tiene 1 año y come sanamente. No, o sea, hablando de alimentación desde que nacemos. O sea, desde el primera hora, por eso la hora dorada, desde la primera hora de vida, lo que hacemos durante esta primera hora ya está repercutiendo. Qué padre. En un futuro. Y no nada más, ya como usted nos platicará, no nada más en la primera hora, o sea, como lo que estamos haciendo desde que tenemos a nuestro bebé en gestación ya está repercutiendo de manera directa en ese bebé, que pues obviamente todos queremos lo mejor para ese bebé, y como qué tan importante es que lo que decíamos del cigarrillo. Me di cuenta que estaba embarazada y dejé de fumar, y ya al ratito, pero ya nace el bebé, pasan 6 meses a lo mucho y otra vez ya están fumando. Exacto. Y bueno, y la adicción tan importante que generan estas sustancias, que incluso hay mamás que no dejan de fumar durante el embarazo. Nace un niño bien flaquito, con problemas incluso hasta de asma, alergias. O sea, cómo genéticamente podemos ir modificando estas expresiones y hacer cambiar de un niño sano a un niño que pues, se la pasa enfermo, resfriados a cada rato. No, y no voy a desviar el tema con otra cosa, pero nomás lo voy a mencionar y alguna vez lo platicaremos, de los vapeadores, que ahora están bien de moda, que están peor que los cigarros. Sí. Pero yo te voy a decir en cuanto a la evolución y lo que va haciendo, así como puse el ejemplo del color de piel que puede cambiar en un grupo, no en una persona que se va a solear a la playa, no. Me refiero a que sus genes ya se expresan con esa cantidad de melanina mayor o menor. ¿No crees tú que vaya a pasar lo mismo algún día? Porque con la famosa intolerancia a la lactosa, ya ves que ahora se puso bien de moda, yo no sé si Starbucks lo puso de moda o qué, pero yo creo que hace 20 años nadie pedía leche deslactosada. Y ahora, o sea, se ven bien padres así, no, pero con deslactosada. Y muchas personas, hasta a veces me da risa porque creen que es para no engordar. No tiene nada que ver con engordar o no engordar. Es porque hay personas que tienen una deficiencia en la enzima que se llama lactasa, ¿verdad? Que para que se pueda asimilar la lactosa, que es un azúcar, y esa la tiene la leche materna, ¿no? Supongo. Entonces, si no tienes esa enzima,
te hace daño la lactosa, entonces usamos leche sin lactosa y qué padre, todos contentos. Pero si la piden por moda, ¿no crees que pueda llegar el momento? Bueno, yo sé que es muy teórico eso, ¿no? Porque pues, no es tanta gente, pero yo creo que en teoría llegaría el momento en que las personas ya no tendríamos el gen que hace la lactasa. Definitivamente. Sí, fíjese que yo siempre he pensado, claro, la medicina va avanzando, hay más descubrimientos, eso que ni qué, pero cada día, yo lo veo como pediatra, como neonatóloga, más niños con alergia a la proteína de la leche de vaca, más niños con intolerancia a la lactosa, más niños con reflujo. O sea, esto es algo que dices tú, caray, ¿qué está pasando? O sea, Epigenética. exacto. O sea, antes no era, sí, estoy de acuerdo, antes también las abuelitas les daban té de manzanilla, hay que poner limón para el reflujo, cosas ya ahorita pues ya, totalmente obsoletas, ¿no? Pero sí creo que hay algo ambiental que definitivamente está cambiando pues nuestra composición y expresión de genes, vaya, de características, porque sí, o sea, esto muchísimo, o sea, cada vez ves más problemas en este tipo de enfermedades, que yo sí digo, definitivamente aquí algo estamos haciendo no tan bien, Claro. que estamos haciendo que estas enfermedades vayan a la alza en vez de ir a la baja. Y es que también hay factores epigenéticos en la alimentación, sobre todo los alimentos procesados. Eso en realidad sí lo sabemos, pero nos conviene no preferimos verlo. no, exactamente, porque los conservadores, los colorantes, los saborizantes, claro que pueden tener efectos epigenéticos. Los aromas, las fragancias, seguro. o sea. Exactamente, son químicos que entran. Iba a comentar, se me fue la idea, pero sí, ya me acordé. Iba a decir, fíjate que ahora hay un examen que se hace en el folículo piloso. Se saca un pelo, bueno, en realidad sacan 6 pelos y se ponen en un aparatito que es un escáner muy especializado y eso te hace un desglose de muchísimos factores epigenéticos en un reporte. Y te hablan de micronutrientes, de energías, de alimento, de nutrientes primarios, etcétera, y te dan un desglose así de todo. Y en base a ese reporte que sale de tu pelo, ya no es en general la vitamina D o en general el azúcar refinado, etcétera, sino en ti, así individualmente, un estatus individual. Y entonces, con base a eso, se hace un plan de nutrición y de cambio de hábitos. No nomás nutrición, también cambio de hábitos. Y necesitas bajarle a la pantalla luminosa y necesitas bajarle a esto. Al sol. Exactamente, todo eso. Y en 3 meses es cuando se sugiere hacer otro escaneo con el pelo. Y en 3 meses ya hay cambios. Obviamente no en todo, no todo cambia, pero ya hay cambios. O sea, quiero decir, y siempre y cuando se haya aplicado que esa hay persona. Ciertas cosas de expresión génica que en un tiempo tan corto como 3 meses ya se pueden modificar. Otros que no. Claro. O sea, yo no me voy a cambiar mi color de piel de forma definitiva en 3 meses. Ni en 3 meses, ni en toda una vida. Porque no todos los genes se pueden reprogramar o inhibir y activar, desactivar y activar, desactivar y activar así rápido, pero hay muchos que sí. Pero, por ejemplo, eso del color de la piel sí se puede, pero a lo largo de generaciones tras generaciones. A muy largo como plazo. Ya lo mencioné. Pero cosas de metabolismo se pueden empezar a modificar en periodos tan cortos como 3 meses. Así que si creemos que genéticamente estamos amolados, no es cierto. No. Tenemos los mismos genes todos y se pueden reactivar. Pues hablando, por ejemplo, también hay un poquito de los disruptores endocrinos, que también ya están muy, pues no de moda, porque pues no es que sea moda, es que ya se están descubriendo más cosas. Hablando, por ejemplo, de los aromas, como platicábamos ahorita, la lavanda. A lo mejor alguna niña que ya trae genéticamente predisposición a desarrollar pubertad precoz, que hablaba típico de que no, es que tuvo su menstruación a los 6 años, entonces la hija pues también la va a tener muy chiquita porque así es, porque la familia así a todas les pasó igual. Actualmente se sabe que la lavanda, el aroma, la esencia de lavanda, provoca pubertad precoz. Y a lo mejor no es que la provoque de manera directa, pero si ya traemos genéticamente esa carga y nosotros le ponemos el disparito para que
ándale, que se exprese a todo lo que da, pues sí, ahí va para el mismo caminito. Y desgraciadamente hasta en las farmacéuticas, pues necesitarían como actualizarse en el tema porque la lavanda ayuda a dormir y pues sí ayuda a conciliar el sueño, pero hay hasta jabones para los niños, para los recién nacidos con lavanda, sabiendo y estando bien estudiado que la lavanda provoca pubertad. Bueno, no que la provoque, pero es un factor predisponente a que desarrollen pubertad precoz. Entonces, híjole, o sea, ahora sí que estamos expuestos, todo juega en nuestra contra, por eso hay que tener la mejor calidad de vida. Y la mejor información, y porque precisamente ese es el chiste de que estarte escuchando, ¿no? De hacer este tipo de podcast para que esta información permee, porque si no, ¿cómo nos enteramos? Mira, te soy sincero, yo no sabía lo de la lavanda y la relación con pubertad precoz, ya aprendí otra cosa. En teoría la lavanda natural no, pero los jabones no tienen lavanda natural, exactamente las esencias. Sí, el café, ¿cómo se llama? Soluble, es bien poquito café, casi todo es artificial, su sabor y su color y su olor. Bueno, pues vamos a despedirnos ya en estos minutos, Andy. El tema es largo, es bien apasionante, bien bonito, y yo tengo el propósito de hacer otro programa después de epigenética porque hay otros aspectos que ver, ¿no? En relación a enfermedades como ovario poliquístico, a cáncer, etcétera. Y ya algún día haremos otro capítulo para ver más de epigenética. Pero por ahora, ¿algo más que nos quieras compartir, que traigas tú en tu mente? Pues no, creo que más aportaciones. La epigenética creo que es un tema bien, vaya, complicado, pero que si lo logramos entender, desde pequeños podemos, a nuestros hijos, intentar ir cambiando su programación. O sea, es muy impresionante cómo con hábitos y cambios chiquitos podemos lograr grandes cosas. Claro, y constancia y voluntad y conocimiento, porque a veces queremos hacer algo o lo hubiéramos hecho si hubiéramos sabido, ¿no? Exactamente. Eso es muy importante. Bueno, pues madrina de podcast, muchas gracias. No, a usted por la invitación. Muchas gracias. Quiero comentar pues nada más que tú eres neonatóloga. Rápido, dinos qué es ser neonatólogo. Bueno, los neonatólogos somos subespecialistas que cursamos nuestros 3 años para ser pediatras y después de eso hacemos 2 años más y nos dedicamos a ver puro recién nacido con factores de riesgo. ¿Qué tan importante que un factor de riesgo es ser hijo de madre con obesidad? Claro. Hijo de madre diabética, o sea, no nada más de que, no. Pero a grandes rasgos nos dedicamos a ver a todos esos bebés con factores de riesgo. Hijo de madre diabética, con hipertensión, que vienen chiquitos porque hubo una restricción de crecimiento intrauterino, que vienen prematuros, que vienen con alguna malformación. Pues hacer todo lo que esté en nuestras manos en esas primeras horas de vida. Enfermedades postnatales como infecciones. Exactamente, o que se complican con algo al nacimiento. Inmadurez, que les falta oxígeno al momento de nacer. Entonces nos dedicamos a ver todos un neonatólogo, bueno, un neonato se define hasta los 28 días de vida. No quiere decir que nosotros los veamos nada más los 28 días, pero a las enfermedades importantes y sobre todo al momento del nacimiento. ¿Vale? Muy bien. Bueno, y además tú eres muy fan de la lactancia materna. ¿Se hace algún estudio aparte o algo así en lactancia? Sí, es avalado por la Universidad de España, soy asesora de lactancia materna. Ajá. Y también ahí entiendes muchos aspectos importantes de la lactancia. Como médico, pues los entiendes en ese ámbito, pero aparte ya haciendo este diplomado de lactancia materna, te das cuenta que hasta el vínculo emocional que se hace cuando hay lactancia materna o cuando es fórmula es diferente. Y está bien comprobado, súper comprobado. No nada más en lactancia, en general, que las emociones tienen una repercusión epigenética. Cualquier psicólogo moderno o psiquiatra me va a dar la razón y algún día lo vamos a hablar aquí. Muy interesante. Lo emotivo también es factor epigenético. Sí. Pero sí, somos asesoras de lactancia y aquí andamos. Y además me consta que tienes un ángel increíble para tratar a los papás. Y a los bebés no se diga, ¿no? Y además le vas a Harry Potter.
Sí. Bueno, muchas gracias, Andy. A usted, Aquí nos doctor, seguiremos gracias. viendo. Bye.